Hoy es viernes 7 de junio del 2013. Amado Padre, venimos para orar, para agradecerle por este día que podemos hacer este estudio. Y pido que me esté guiando por su Santo Espíritu, su Santa Palabra. Como dice Gálatas 2:10, no estamos para conformar a hombres, sino a usted, lo que está establecido en su palabra. Me pido que me dé de nuevo para hablar con la autoridad que su palabra demanda y lo que dice, y no lo que dicen las doctrinas de los hombres. También ruego que lo haga con espíritu de humildad, por quizás le saque el lazo por el cual Satanás le tiene cautivo los corazones con la avaricia y el dinero a muchos ministros. Y hay algunos que quizás no lo hacen con un corazón así, pero le pido por favor que sea guiado por su Santo Espíritu y su Santa Palabra. Bueno, la otra vez hace un poquito quedamos sobre lo que es el diezmo. Habíamos visto, el título que le había puesto, eran los pastores asalariados, y habíamos visto como muchos pastores, se adjudica no el salmo, pero en nuestro canal hay muchas prédicas sobre eso, sobre si una persona se puede ir al infierno por no diezmar. La primer video que subimos hace 3 o 4 años cuando empezamos como iglesia, antes de empezar como iglesia, en el 2009 subimos creo una que llamaba el diezmo no es para la iglesia, también algo así, y hay otras más también ahí, que ya hablamos bastante sobre eso. Y la otra vez le pedí el permiso, una autorización a un hermano. Estuve buscando y encontré varios hermanos que salían a la luz, ¿no? Y había, como este hermano hablaba, le pedí el permiso a Marcelo Barcós. Marcelo Barcós tocó justo un tema en una parte de Facebook que a mí me llamó la atención, porque como decía él, se habla mucho del diezmo, y el diezmo algo que está se puede encontrar mucha información, tanto los que los defienden como los que no los defienden, ¿no? Pero hay algo como decía Marcelo Barcós, que no se habla mucho. Me pareció interesante entonces lo que decía él, que decía de que lo de la ofrenda no se hablaba. ¿Mm? Y eso me gustaría tocar hoy, o sea, lo que es la ofrenda, eh, para qué se está utilizando en el día de hoy. Sabemos que, por lo menos donde yo salí, van a ser las iglesias grandes, carismáticas, se pedía, no solo diezmo por mes. Me acuerdo que se pedía el diezmo, había una reunión a la tarde, a la mañana siempre estaba vamos a decir, la monedilla era como una media ahí con un cosito, y se metía todo ahí adentro. Algo así, me parece una broma, pero, ofrendero, así se llama, gracias, no sabía cómo se llamaba. Y claro, y pasaban así, y vos tenías y el sobre te mandaban, porque ya no era el diezmo, o sea, el salario, ¿eh? Para que pase que si vos salías a la puerta para afuera, tenías que volver a entrar, listo, te da otra vez el diezmo de nuevo. Así que, bueno, pues ya tocamos muchas veces eso, ¿no? Lo tomamos un poco con gracia ya, pero ya subimos bastante de eso. Lo que sí me quería ya hablar es lo que decía Marcelo Barcós quiero recalcar por tercera vez que es de él, o sea, parte de lo que voy a sacar, sacando, lo único que no saqué de él es una de las ofrendas de las viudas, que voy a hacer como introducción. Esa parte no la saqué de él, pero lo demás está mucho en el tema de él que ha tocado, y me ha parecido bien, o sea, que estaba bastante bien expuesto el tema. Me gustó como lo ha preparado, ¿no? Y a ver, un momento, o sea que antes de empezar con el informe de él, o sea, quería hablar sobre algo, a ver si lo puedo encontrar, acá está, en Marcos 12, del 41 al 42. Quería mostrar algo que muchos se agarran a este texto, dice la ofrenda de la viuda, y yo voy a tratar de hacerlo más o menos como lo hacen ellos, para que se vea más o menos cómo lo que ustedes ven, o lo que ven, por lo menos la parte que se ve, vamos a decir, y después vamos a ver lo que hay detrás de la cámara, o sea, como lo que está oculto, pero vamos a ver lo que ellos presentan o lo que venden de este texto. ¿Se puede entender? Se llama la ofrenda de la viuda. Ellos vamos a decir, lo presentan así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca,
y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y acá viene entonces vamos a decir lo que ellos tienen que vender. Y empiezan a venderlo así, hermano, hermana, ven acá, la viuda ha dado todo, palabra más, palabra menos, ¿no? Dice, ha dado todo lo que tenía de su sustento. ¿Por qué? Porque tenía fe en Jesucristo, sabía que Él le iba a renovar, le iba a dar más. Porque seguramente, hermano, ella habrá leído la viuda que le dio a Elías. O seguramente ella tenía, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento, entonces tenían el Antiguo Testamento y vio que las promesas, y que también seguramente habrán leído, hermano, también a tal y a tal, y empiezan así a hablar y a hablar, y las personas, o sea, también, no vamos a negar esto, por supuesto, porque no han sido regenerados sus corazones, y la concupiscencia de su corazón de querer tener más, o algunos, quizás no, quizás algún piadoso que está buscando de Dios, pero todavía no ha renacido, o sea, no ha sido regenerado de nuevo, o sea, por el Espíritu Santo, ¿qué sucede? La concupiscencia inclinada hacia el mal, o sea, algunos por la avaricia y otros por querer agradar a Dios, pero no saben bien, porque no tienen el conocimiento, son cautivos y presos de esto, vamos a decir, mercaderes de la fe. Pero si lo miramos bien al texto, quiero que entiendan algo. A ver, quizás muchos lo saben, algunos teólogos y otros no, pero estamos para aprender en esto. La Biblia no fue escrita, vamos a decir así, en el principio sobre, vamos a decir, Marcos 12, yo leí del 41 al 44, que se llamaba la ofrenda de la viuda. No era así, era todo de corrido. Entonces, ¿qué sucede? Está bueno para tener así, yo estoy leyendo ahora la traducción Reina 1960. Está bueno leerlo así. Lo que sucede es que nos ayudas más. Si yo te digo, buscar, no sé, dentro de un ratito voy a se cortó la luz, ¿no? Sí, así, pues no hay luz. Vamos a tratar de hacer poca luz, o sea, ¿eh? Así. Bueno, seguimos sin este conveniente. Parece que no quería que se predique este sermón. Vamos a predicar con luz, igual. Los pastores de prosperidad están diciendo, el Señor está en contra de ti, te sacó la luz. Pero no es así. El J también le pasaban cosas. Vamos a predicar con luz y sin luz. Así que estaba explicando esto. ¿No me harías un favor, por favor? ¿No puedo abrir yo la ventana hacia la luz porque me entre porque sea un poco de luz? Porque si no, no veo mucho desde acá del púlpito. Sí, un poquito, o sea, entonces ahí está. Ahí está, con eso veo un poco. No estaba escrita así de esa forma, sí, no estaba, ahí sí vamos a arrimar un poco acá para que llegue la luz. La Biblia en sí no estaba escrita, ahora sí veo un poco más. La Biblia en sí no estaba escrita así. Entonces cuando ellos leen así, no se entiende bien. ¿Qué se ve? Se ve una pobre señora que dio todo lo que tenía para complacer y dar ahí la ofrenda. Eso es lo que podés ver. Lo que sucede es que siempre yo le invito a ustedes, a la mayoría, a hurgar, o sea, y a hacer como los de Berea, que decían Hechos 17:11, que ellos, por más que Pablo predicaba, que era un apóstol, ellos dicen que iban a ver si era verdad, o sea, escudriñaban las escrituras, se escargaban, a ver si era de verdad lo que decía, lo decía un apóstol, ¿no? Así que es su deber, por más que yo, por más que lo esté hablando yo, usted es su deber que ustedes estén indagando y viendo si yo me estoy equivocando o no por las escrituras. Es su responsabilidad, que puedan estar buscando. Por eso ruego que ustedes estén buscando siempre, que Dios le dé conocimiento y sabiduría. Parece verdad lo que estamos diciendo de acá. Así que, como no estaba escrito en todo así, yo con divisiones, como no estaba así de quién es hijo de Cristo, Jesús acusa a los que lo escriba y la ofrenda de las viudas. Y ellos leen esta parte, pero si vemos, no sé si pueden entender lo que estoy diciendo yo. No estaba así, no sé si se ven divisiones, que viste la Biblia tiene así, pero si venimos viendo, Jesús ya venía hablando anteriormente. Y acá ellos tienen la parte de la viuda, que la viuda todo. Yo invito a que vayamos a los 3 versículos anteriores, o sea, yo lo hablo nomás acá. Dice así, Jesús
¿Mm? Jesús acusa a los escribas. Dice así, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y arman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Y ahí empieza la parte que si no estuviera dividido la ofrenda de la viuda, que dice, estando sentados delante del arca, la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vi una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que la viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta Dios de su pobreza, de todo lo que tenía de su sustento. Ahora si miramos todo el contexto, como estaba diciendo, que no había una división, o sea, una división entre la Biblia, vamos a poder entender, ¿qué cosa? En el versículo 40 dice que devoraban, fíjate que dice, estaba hablando de que Jesús acusa a los escribas. ¿Y qué le decía? Que a ellos les gustaba usar ropas largas para mostrar todo para que miren por fuera, ¿no? Y aman las salutaciones, que les saludan, que digan rabí, rabí, con el Señor le ha dicho que ninguno le llame maestro. Y las primeras sillas en la sinagoga, los primeros asientos en la cena, habrán visto algunos que hasta tienen el púlpito y hay 2 sillas a los costados, como si fueran, para que se sentaran ahí gente importante, ¿no? Pero en el versículo 40 dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Y ahí, no sé si pudieron ver, que en ese contexto entra lo de la viuda. ¿Pero qué hacían los fariseos? Claro, devorar lo que tenían la viuda. Ellos se ponían ahí y pedían. Hoy vemos también los pastores pidiendo su ofrenda, no solamente el diezmo, porque el diezmo ya lo tocamos infinidad de veces desde acá. Pero las ofrendas la utilizan para sustentar y para vivir ellos, o sea, lo que muchos he dicho y muchos pastores no están a favor mío, diciendo cómo voy a vivir yo, cómo podés sostener el ministerio, y por eso estás como está. Pero yo prefiero estar así, o sea, como estamos nosotros, haciendo las cosas que Dios manda en su palabra, y no estar haciendo como ellos, que aparentemente, o sea, no se trata de que venga mucha gente y que todo se vea lindo, el templo está, porque Dios no habita en templo hecho por mano de hombres, sino que nosotros somos el tabernáculo de Dios, 1 Corintios 6:18. Así que debemos hacer lo que Dios manda. Lamentablemente ellos miren y ven acá y dicen, ¿esta es la iglesia? O sea, porque creen que esa es la iglesia, ¿no? Entonces, fíjate lo que decía en Mateo 23. Yo le invito a que lo lean todo, pues yo no lo voy a leer todo, porque si no, no voy a poder leer el informe del hermano Marcelo Barcos, que me quedó ahí una introducción que lo hice. Digo, por un poco estoy medio con gripe, ¿no? Por eso me cuesta hablar. Pero Mateo 23, le invito a que lo lea de nuevo, o sea, todo aquello que ya lo deben saber, ¿no? Pero que dice Jesús acusa a escribas de fariseos. Yo leí una parte nomás, en Mateo 23, que habla del diezmo, pero me llamó la atención algo. Que si hay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comido. No voy a hablar del diezmo, voy a hablar de otra cosa. Y dejan lo más importante, esto, que es de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, que esto es necesario hacer a fin de dejar de hacer aquello. O sea, que dice, ellos estaban tan preocupados, o sea, por diezmar, o viendo eso, ¿qué era lo que importaba yo? Que ellos se olvidaban de hacer la misericordia. ¿Cuántas veces, cuando vimos los atributos de Dios acá, hace un tiempo atrás, cuando recién empezábamos la iglesia, estábamos tirando los fundamentos, vimos los atributos de Dios, a través también de una prédica, vimos también cuando estábamos viendo el estudio de Romanos, estábamos viendo algo así que se llamaba la serie, algo como Descubre qué don tenés, ¿no? Y ahí tocamos todos los dones que hay, y en uno de esos tocamos el don de misericordia, ¿no? Y fíjate que acá ellos descuidaban lo que hacer la misericordia, y eso es lo que hacen a veces es eso, ¿no? Es sustraer, y vamos a ver que ahora sí me voy a entrar un poco en el estudio del hermano Barcos, después de haberse tocado, quería añadir algo que tenía yo, pero cómo ellos se sustraen, utilizan mal la ofrenda. O sea, algunos quizás no tienen mucho conocimiento, o otros lo hacen con un ánimo
incluso, como una vez escuchaba una vez un hermano que le había predicado a un cura, y él no quería dejar nada de eso, decía, pero ¿y ahora de qué voy a vivir? Yo, pero si dejo todo esto, lo que vos me decís, está en la Biblia, pero después de qué vivo. Y digo, pero vos no entendés, o sea, se va a perder tu alma, y más ahora que vos tenés conocimiento porque te ha llegado esta luz, mayor condenación a la que sabés, porque te seguís aferrando a algo que sabés que está mal. ¿Para qué te vas a aferrar a algo que donde hacer tesoros acá en el cielo, en Mateo 6:19, cuando sabés que eso todo se va a perder? ¿No? Entonces vamos al informe de Barcos, Marcelo Barcos. En una parte él, bueno, yo voy a hacer un resumen, por supuesto no voy a hablar palabras textuales porque si no, no termino más. Pero voy a hacer un resumen, o sea, más o menos, de lo que está hablando, ¿no? El diezmo se habló más adelante porque ya vimos que ya hablamos un poco de esto. Y me voy a adentrar donde él, sí, en una parte, me pareció interesante, por eso cuando él habla de las ofrendas, o sea, para qué se utilizan dentro de la iglesia, o sea, cómo se sostiene la iglesia y sus ministros, ¿no? Cómo se sostiene la iglesia y sus ministros, vamos a ver que son mediante las ofrendas voluntarias y que éstas se apartan cada domingo por los cristianos. Quería aclarar algo yo, antes de seguir, porque acá en 1 Corintios 16:2 yo vi que él marcó. Pero quería aclarar algo yo, en 1 Corintios 16, menos el 2, sino el 1 primero. Y no sé, estaba buscando ahí, 1 Corintios 16:2, muchos hermanos, o pastores, cuando leen 1 Corintios 16:2, no quiero, leerlo como lo leen ellos, ¿no? Pero dicen, hermano, dice, las ofrendas se separaban, dice, ¿cuándo se debe dar la ofrenda? ¿No? La otra vez estábamos subiendo las prédicas, de la confesión de esta iglesia, y en una de esas partes me tocó de las ofrendas, y bueno, aclaré lo que yo pensaba, ¿no? Que ellos dicen que cada semana se debe apartar, pero si leemos el versículo 1, que a veces algunos no lo leen, o no hacen un estudio, vamos a decir, exegético, bien, y se fijan, porque el versículo 2 dice sí, que cada día de la semana, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Está lindo el texto. Lo que yo siempre los invito a hacer a todos es que leer en su contexto. ¿Por qué? Porque a veces se olvidan el primer versículo. Y para aquellos que no entienden mucho, los invito a que es más fácil la Biblia todavía, porque tiene como pequeños subtítulos. Pero eso por supuesto no le hagan mucho caso porque no estaba en el original, pero está para una ayuda. Pero el primer pequeño subtítulo encima la ayuda, pero si no lo quieren usar porque eso no era bíblico, le fue agregado para ayuda, bueno, por lo menos lean la escritura, el primer versículo de 1 Corintios 16:1 que dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. No, dice para los pastores. ¿Se puede llegar a entender? Por eso que mucho, lo único que le pude poner, se le agregué a este informe, nada más fue el versículo 1 que vi que por ahí le faltaba, porque vi que Marcelo había puesto el 2, pero el 1 le vi importante porque dice para los santos. Entonces vemos que era, si nosotros vamos, y cómo se hacía, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Me gustaría ir a 1 Corintios 15, del 25 al 26, que ya estamos llegando en este estudio de casi 2 años y medio del libro de Romanos, a esta parte. Ya llegamos a Romanos, estamos en Romanos, este domingo empezamos Romanos 15 ya, ¿no? Sí, el primer versículo, hasta del 1 al 6 voy a hacer. Pero del 25 al 26 así, hablando de esta ofrenda, que justo que está hablando en 1 Corintios, dice así: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres, que hay entre los santos que están en Jerusalén, pero les pareció bueno y son deudores de ellos. Bueno, fíjate que dice, voy a Jerusalén para ministrar,
a los santos, hacer una ofrenda. ¿Para quién era la ofrenda? En el versículo 26, Romanos 15, 26, una ofrenda para los pobres, ¿no? Era para los pobres esas ofrendas. Cuando te prenden las ofrendas en el día de hoy, ¿para qué son? Acá, o sea, como nosotros, como recién empezamos, bueno, ahora apartamos una parte donde tenemos, no es muy grande, pero tendrá 6 metros por 5 metros, y ahí armamos, pusimos el púlpito, se lo armé con mis manos, como pude, con lo que tuve. Muchos ya decir, ya no lo quiero decir porque a veces, quizás está porque lo están viendo, aquellos que no conocen todas las predicas que subimos casi 3 años y algo no deben saber, pero el púlpito lo levanté con mis manos. No vino como yo en la iglesia donde yo estaba, que era, venía no sé de qué país, de vidrio, no sé qué cosa. Acá ya saben que se levantó con una puerta, se levantó, se puso unas piedras más o menos, la encerramos un poco, pusimos una madera más o menos, y la palabra de Dios se predica la sana doctrina, tal como es acá, y siempre se predicó la palabra de Dios, todo en todo su contexto. Sabemos que hacemos predicaciones expositivas, por eso tardamos 2 años y medio casi en terminar un libro, texto por texto, para que sean edificados bien. Hacemos estudios de libros fuera del domingo y tocamos temas así aparte, ¿no? Temáticos. Pero ¿qué sucede? Que se predica la palabra de Dios. Tenemos un, ¿cómo se dice ahí? Para poner la ofrenda, es una maderita con un agujerito. Nadie se le obliga a que ponga nada, como dijimos la otra vez. Esto es a voluntad, y solo si alguien pone, ni siquiera es para mí. Porque es más, como siempre yo digo, de mis manos he trabajado, con mis manos he puesto ahí, y con lo que teníamos hacíamos para dar los CD a la gente, y todo lo que teníamos hasta sacamos de lo nuestro, de lo tuyo, para poner, no sacar de la ofrenda, nosotros poníamos y más allá de lo que es un diezmo poníamos. Entonces, pero lo que quiero tocar es que era para eso, era para los pobres la ofrenda, y no es para los pastores, que se pueda llegar a entender, porque el diezmo lo hemos tocado muchas veces, pero la ofrenda no la hemos tocado acá, a esta iglesia, y la ofrenda no son para otras cosas. Vamos a ver que cuando ellos dicen, vosotros le robáis a Dios, sacan Malaquía, el texto que le encanta a ellos, vamos a ver que ellos son los que le están robando a Dios. Porque dijo el alfolí, donde estaba la comida, ¿para qué era? Se lee en todo el Antiguo Testamento, era comida. Ya sabemos, ¿no? O sea, frutos, pero eran para los pobres. Ellos no tenían heredad nada. Tenían a Jehová, ellos comían de ahí. ¿Qué comían ellos, los sacerdotes? Comían de ese sacrificio lo que estaba ahí. Los pastores, vamos a ver, tienen, o sea, aquellos, vamos a decir que ya lo tocamos varias veces, ¿no? Que sacan, o sea, era para sustento y para comer, o sea, lo necesario, pero nada más. Ahora vamos a tocar dentro de un rato. Y vamos a ver que según haya prosperado, como dice el versículo 2. Entonces no es como eso hostiga a la mente, se ataca a las personas mentalmente y se le hace sentir culpable, y esa persona le ataca a su mente sintiéndose mal que no están dando para la obra. Lo vuelvo a decir una vez más. No estamos en contra de que se dé para la expansión del reino. Creo que es necesario, todos lo tenían que hacer, pero Dios no acepta un corazón que esté amargado. Tiene que ser con un corazón sincero y queriendo que expandir el reino de Dios, ¿no? Vamos a ver ahora. Vamos a leer 2 Corintios 8, del 1 al 12. Dice así: asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron las riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza, aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Servicio para quién? Para los santos, no decía para los pastores. Y no como lo esperamos, sino que asimismo dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundéis en la fe, en la palabra de ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para nosotros, abundáis también esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, y en esto estoy mi consejo, porque esto conviene a vosotros, que comenzáis antes, no solo al hacerlo, sino también al quererlo, desde el año pasado. Ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo. Fíjate, si me hago vamos a hacer un estudio exegético gramatical acá,
Fíjate que esta no era, no está hablando bien de ahí, sino que esta obra venía desde el año pasado, era una promesa, algo pendiente. Entonces no está hablando de algo que se daba casi siempre. ¿Se puede entender? Por eso no quiero hacer un estudio, porque va a decir, Daniel termina las prédicas, porque siempre la prédica de Daniel dura como una hora y media. Y ya sé que mi prédica dura mucho, porque me freno cada palabra para explicarle, porque mi intención es que crezcan, que no venga uno de estos lobos rapaces y le diga, fuck, y cuando menos te diste cuenta, si tengo frío, claro, si te llevó todo, hasta el abrigo te llevó. Entonces que ustedes crezcan, que sean maduros y que no tomen leche, ya que sean, ya sean, coman carne. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate que era algo pendiente que tenía, lean usted mismo, dice, eh, ahora lleva también a cabo para que como estuviste pronto a querer, así también lo estés para cumplir. Ve una promesa. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no lo que uno no tiene, ¿ve? Será acepta según lo que uno tiene. Ellos piden y piden. Y la palabra de Dios, porque Pablo está escribiendo guiado por qué, su mente, alumbrada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es como si Dios mismo hablara por medio de Pablo, plasmando en las Escrituras, y es como si mismo Dios está diciendo, yo no acepto lo que ustedes no tienen, sino según lo que, no según lo que no tienen. No te está pidiendo lo que no tenés. Lamentablemente son, vamos a decir, lobos rapaces de viudas. Cuando Dios mandó bolete en el Antiguo Testamento, acá se tenía que dar al huérfano y a la viuda, a los necesitados, por decirlo en sí, si vos querés decir de otra forma, porque era necesitado. ¿Alguien sabe lo que es ser un huérfano? O sea, yo sé lo que no tener padre, que te abandonan a los 4 años. A mi mamá sabe lo que es que te deje tu papá y tu mamá tirada en ahí, y la agarre a alguien y la críe. Este fue mi mamá. Yo vengo de eso. Tuve un padre más grande que me supo agarrar, siempre guió a mi madre y me cuidó, y tuvimos lo necesario en una casilla, y vivimos. Vengo de la pobreza donde salíamos a buscar un colchón a la calle para dormir. Ni cocina teníamos. Y así crecí. No sé por qué. Quizá para no estar codiciando muchas cosas. No sé por qué Dios permitió, pero sé que todas las cosas Dios las permite para algo. Pero ¿qué sucede? Dios no te pide lo que no tenés. Dios no te va a pedir aquello que no tenés. Entonces, ¿pero ellos qué sucede? Ataca para pedirte, y terminás hasta sacándole la comida a tu familia, y tus hijos tienen hambre, te miran así, y ellos dando el diezmo, dando las ofrendas. Y Dios, ¿cómo se va a contradecir así? Si dice que si alguno niega para lo suyo, es peor que un incrédulo. Si vos estás sacando de lo tuyo para darle, no, tenés la familia. Entonces, como vimos el gobierno de la iglesia, en unas prédicas que tenemos en el canal, ya vimos los 3 gobiernos que Dios tenía, el matrimonio, o sea, vimos el gobierno de la iglesia. Estuvimos viendo, o sea, que Dios no se puede estar contradiciendo. Y otro texto, 2 Corintios 9, 7 al 8, pues me podía frenar en cada una de estas palabras para sacarle algo, pero mejor lo dejo de ustedes también. 2 Corintios 9, 7 al 8 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas cosas todo lo suficiente abunde para toda buena obra. ¿Qué podemos aprender de acá? Cada uno que dé como propuso en su corazón, no como te hostigaron en tu mente para que des. Porque a nivel subconsciente, presionando tu mente, vas a dar no de acuerdo a tu corazón, sino de acuerdo a cómo te sentís perseguido, moroso, que te acusan, te pasan la ofrendita por frente de tu cara, y vos te ves obligado a meter la mano dentro de la billetera porque como que se te frenan ahí, te hacen ruidito con las monedas, ya monedas no quieren. Hasta tarjeta, como dije la otra vez, hasta el coso de tarjeta para que lo ponga. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso es un mensaje subliminal, porque te pasan el coso y vos te sentís obligado. No puedes dar con un corazón alegre. ¿Cómo vas a dar así? No con tristeza, ¿ves? No triste, tengo que dar y no tengo para pagar. Con tristeza te voy a dar esto, pero voy a ser obediente. No, ni por necesidad. Da que Dios se va a prosperar. Si tú eres obediente, dar la ofrenda, no por necesidad, porque yo sé que necesito. Digo, pero no, lo tenés que dar por un corazón alegre si querés dar. Si no, que no se dé. Como siempre decimos acá estamos más interesados que
Entonces, yo por lo menos, el que más de todo, porque yo voy a estar parado frente al tribunal de Cristo, por supuesto, no para condenación, Romano 8:1, pero Dios me va a pedir cuenta de cada alma. O sea, de acá cuando yo termine el ministerio y me presente de él, así haya hecho uno, o Dios ponga más, Dios me va a decir, te vengo a pedir cuenta. Pero a ver, ¿cómo administraste lo que yo te di? No, Dios no te va a pedir cuenta a ti, pastor, si estás escuchando, si tuviste 30, 40, 50. Te va a pedir cuenta, te di una. ¿Cuánto hiciste? 2, quiero 4. Y te va a pedir de acuerdo a lo que te dio. Y de acuerdo a lo que te dio vas a no, porque yo tuve muchos miembros, entonces yo con Dios, con eso voy a pasarla bien. No, se trata de cómo administraste lo que Él te dio. Ya se sabe, ¿no? Los talentos. O sea, entonces cada uno le va a pedir de acuerdo a lo que le ha dado. Y eso. Y entonces, ¿qué se sucede? Que debemos hacerlo con un corazón alegre, no dar por tampoco necesidad. Porque Dios ¿Dios necesita algo de ti o de mí? ¿De quién es el oro y la plata? De Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo si te doy eso? Es mío eso. No se trata de eso, ¿no? Se trata a veces, creo que es de aprender a dar, creo que se trataría de combatir contra el pecado del egoísmo, podríamos hablar del pecado de guardarme para mí, de la avaricia. Se trata de eso, o sea, de aprender a dar, ¿no? Pero no estamos para hacer una prédica sobre eso, estamos predicando sobre esto. Entonces, ¿qué vemos? En estos pasajes vemos que se tiene que dar, o sea, con un corazón alegre y no por la obligación que te obligan desde el púlpito, utilizan el púlpito para hablar de estos temas. Estamos hablando de este tema porque no es día del Señor, no es el domingo, sino yo estaría haciendo un estudio positivo de la palabra, en este caso de Romanos. Es un día de la semana que estamos tocando un tema común que sea para edificación. Pero ¿qué sucede? Que vemos que se tiene que dar, o sea, como uno haya prosperado, como Dios le ha prosperado, ¿no? Y con un corazón alegre, ¿no? Por que uno tiene que dar para ver si Dios te prospera o no te prospera, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco cómo se hacía en la iglesia primitiva, ¿no? Sabemos que nosotros, o sea, cuando estamos hablando, o sea, tanto judíos como gentiles, ahora somos uno, ¿no? Sabemos como iglesia, ¿no? Ya no hay griego, ya no hay judío, y todos provenimos de esa iglesia primitiva, ¿no? Que se formó, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver, a ver, o sea, yo ya lo nombré este texto en Romanos 15:26, ¿cómo es estas ofrendas? No sabía que estaba acá, pero bueno, vamos a ver que estas ofrendas eran para los pobres y las viudas y los huérfanos, ¿no? Y en Romanos 15:26, no viene mal leerlo de nuevo, que dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Fíjate algo que pudiera rescatar, esto es lo que le invito a ustedes que hagan. Háganle pregunta a la Biblia, léanlo bien, métanse en la mente del autor, qué es lo que quiso escribir, hagan un estudio hermenéutico, histórico y gramatical, metiéndose a ver qué era lo que escribiendo, a quién escribió, cómo era, para quién era, hacer pregunta, ¿para quién era la ofrenda? A ver, y Pablo dice, para los santos, y él te responde. Pero si leo a los vuelos de pájaro, 5 minutitos antes de ir para la Biblia, ya, ahora me voy con mis cosas. Lo siento. O sea, nunca vas a aprender, Dios no te va a enseñar así su espíritu. Entonces, ponerte bien y tuvieron que hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. Fíjate que no eran solamente para los santos tampoco. ¿Para quién era? Para los pobres que hay entre los santos. Ahí puedes seguir buscando y buscando. Entonces no solamente era para los santos esa ofrenda, sino que era para los necesitados que había entre los santos. Romanos 15:26. Entonces vemos que eran para los necesitados y para los pobres, nada más, ¿no? Filipenses 4, del 10 al 20, vamos a ver poniendo en la mente, o sea, poniendo en mente para ver lo que voy a leer, vamos a ver que estas ofrendas también se utilizaban en este caso, vamos a ver que era para Pablo. Otra vez dije que era Pablo cuando yo le dije a un pastor y me eliminó ese y otro más que me atacaron, que por qué me había puesto así, ¿no? Bueno, como no tenía excusa me tuvieron que sacar. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo le dije en 1 Corintios 9:14 que ellos decían que era para ellos el sueldo y todo eso, y si acaso no le yo me dijeron, no sé si fariseo, me dijeron algo así. Y yo le dije, ahí dice derecho de un apóstol, no dice derecho de un pastor, que cuando dice que viva cada uno del evangelio está hablando del apóstol, y el apóstol tenía que viajar, de hacer cosas,
y no solo eso, que él también se abastecía con sus propias manos, ¿no? Pero vamos a dejarlo ese texto, pero cuando le saquen ese texto, 1 Corintios 9:14, acuérdense que dice que es hablando de un derecho de un apóstol. Así que para poder entender, incluso él se había negado ese derecho que él tenía. Filipenses 4, diría al 20, vamos a ver entonces que la ofrenda esa va a suplir las necesidades primarias solamente de los ministros y de los ancianos. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido de vuestro cuidado de mí, en lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente. A ver, ¿dónde está? Sí, humildemente, el versículo 12. Y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia. Un momento. Como para padecer necesidad. Bueno, acá voy a hacer un pequeño por arriba, porque son hasta el 20, pero para que vean, porque si no, por ello leo y la mente se va, después dicen que algunos dicen que le dura 15 minutos, 20 minutos la mente para prestar atención, después la mente se va. Algunos le dura, empecé y cuando el pastor por ahí estaba terminando orando se despiertan. Pero lo que yo sé es que la mente se va y no pueden captar todo el mensaje, ¿no? Para algunos le parece importante, a otros no. Pero bueno, quiero que entiendan esto. ¿Qué podemos rescatar de estos versículos que leí? Que dice que ya él estaba agradeciéndole acá a los filipenses de que le habían dado todo. O sea, ¿para qué? Todo lo que él tenía para lo necesario que él había tenido, ¿no? Y que le dice que puede aprender a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, por eso te he enseñado así para estar saciado como para tener hambre, y para tener abundancia como para tener necesidad. Cuando yo le hablaba mucho, le dije a uno de esos pastores, le dije, ¿qué harías vos si yo te dijera ahora, deja tu sustento, tu auto? Porque me decía que cómo se iba a pagar la nafta del auto, me decía. Yo le digo, entonces, ¿cómo hacer como yo para pedalear con la bicicleta? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo haría? Digo, y yo muchas veces no lo digo porque pues siempre digo lo mismo, o sea, después le da vergüenza, a mí me da vergüenza, a mí no me da vergüenza a mí. Porque cuántas veces yo he tenido hambre y Dios me ha dado de comer, y no que Dios me ha traído algo. ¿Sabes por qué no tengo vergüenza? Porque hay un gran profeta, fue un gran profeta de Dios, y él no tuvo vergüenza. O sea, no es que tuvo vergüenza, él fue agradecido cuando los cuervos le traían pan para comer. Ese profeta se llamaba Elías. Muchas veces yo tenía hambre y Dios me ha dado pan duro me ha dado para comer. Y yo podía contar cosas que algunos dirían, ¡ay, comiste eso! Sí, aparté la parte que no quiero decir, que encontré, levanté, agradecí y comí. Y no voy a decir qué era, porque a muchos no les va a gustar, o sea, que era lo que había acostado. Y comí. Yo no tengo pelo en la lengua, lo voy a decir. Tenía mucho hambre en esa época. Cuando Dios me probó, Dios me mandó al desierto. Uno no está acá atrás porque está. Satanás existe. Y cuando se va a levantar un ministro, él se va a levantar y te va a hacer todo, te va a probar. ¿Tú eres hijo de Dios? Manda que eso se transforma en pan. Daniel, dale, tenés hambre. Yo saqué el excremento que había de bebé, levanté el pan y comí. Y agradecí a mi padre. Yo la pasé. Andá a decirle a estos que van a hacer a esos lugares a pagarle a las esposas, esas cosas, y si van a hacer eso. ¿Sabes cuánto? Listo, me voy del ministerio, dicen así, y desaparecen. No es fácil. ¿Sabes qué pasa? Que como es todo fácil para ellos, yo te puedo asegurar que si vos o alguno que está escuchando ahí, porque lo subí para ti el sermón, o alguno que se está deseando ser ministro y vas a predicar la sana doctrina, no te va a ser fácil, amigo, no te va a ser fácil, porque yo te puedo asegurar que el enemigo existe, y no es un dibujito que está ahí y que lo ves como algo que aparece ahí, existe de verdad. Aquellos que están en la iglesia, escuchan sermones y no viven la vida cristiana de verdad,
O sea, escuché el sermón, listo, ya está todo bien. Eso no le importa. Le importa a aquellos que tienen el corazón puesto en Cristo, se levantan a la mañana, agarran la Biblia, oran con su Padre, viven escuchando salmos, himnos todo el tiempo. Esos sí son problemas para mí. Tú estás seguí la manera vos. Esos no me son problemas, son míos. Si vos estás de verdad, te levantás, orás, lees la palabra, buscás la voluntad de tu Padre, así y todo, cometés tus errores, te puedo asegurar que te va a venir a buscar. Te va a venir a buscar. Porque a eso va a venir a buscar. No viene a buscar a aquellos que por ahí se congregan, hacen de vez en cuando, no. Y no digo que con esto no sean salvos muchos de ellos. Creo que son salvos. Pero como dice 1 Corintios, por ahí, chamuscados van a entrar. Entonces, ¿qué sucede? En todo esto, Cristo me fortalece. Entonces hay muchos ministros que yo conozco que tienen lo necesario para comer, se les ha dado lo necesario. Y como yo, trabajan también. Y Pablo dice, sin embargo, también vosotros filipenses que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me fue enviada una otra vez para mis necesidades. No que busque dar, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido tengo abundancia. Estoy lleno de haciendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza y gloria de Cristo Jesús, al Dios y Padre de nuestra sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto no lo digo para que muchos sean obedientes, pero Dios sabe recompensar a aquellos que buscan su palabra. Después que pasé un tiempo, no entendía las cosas que sucedían, yo quería buscar hacer a mi padre y veía que me iba todo mal, hasta yo le voy a decir, ¿sabes por qué voy a decir esto? Para que salga en el canal, para que aquellos ministros que de verdad quieren hacer la voluntad de Dios y que me están escuchando, porque seguro que van a escuchar ministros de esto, y vos y querés hacer la voluntad de Dios, te puedo asegurar de lo que te puede llegar a pasar, como yo revolviendo los restaurantes para ver si encontrás comida, y tenés la palabra de Dios, y vos preguntás qué pasó. No vas a saber qué pasó porque está como Job y Dios. Quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. Ah, si lo tenés guardado a Daniel, sí, seguro, porque está bien, sacale. Y cuando te saca todas esas cosas, no tenés hijos, porque Dios dice, no quiero, cierro la matriz de tu mujer. O muchas de estas cosas, o puedes montar un montón de cosas. Y vos sí que pasa, sigo, y no solo eso, la lucha que tenemos acá constantemente con las iglesias que me atacan, y todo eso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abandonar? En un momento Dios me sacó donde estaba, me dio un trabajo mejor, me empezó a prosperar de poquito con mis manos, por supuesto trabajando porque Él me ha dado ese trabajo, no que estoy viviendo de la iglesia. Y Dios me puso, pero sabe recompensar Dios. Hoy por supuesto no estamos, pero sí tenemos para llegar a fin de mes, para comer, y Dios incluso hasta me ha prosperado dando, como siempre le digo, buenas vestimentas y ropas nuevas que me han dado, o sea, mi jefe me regala, ¿no? De donde tiene su uso. Y siempre me ha seguido dando, y siempre estoy contento mientras tenga para comer y tenga para vivir. Porque sé que soy un peregrino y voy a terminar acá, no me voy a llevar nada. Entonces, así como Pablo estaba acostumbrado a tener en la abundancia y en la escasez, debemos estar así. Entonces, ¿qué nos enseña Pablo? Que a él se le daba lo necesario ¿para qué? Para proveer de qué? De sus necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades? ¿Qué necesidades tenés vos? ¿Sabéis lo que sucede? Que nosotros estábamos leyendo hace un par de meses el progreso de peregrino. Y ahí vemos que nosotros somos ¿qué? Peregrinos. ¿Qué te vas a llevar? Nada. O sea, lo que sucede es que muchos pastores, ya lo expliqué la otra vez en el diezmo, ¿no? De dónde vino todo esto, quién puso el salario de los pastores, lo mostramos en Constantino, no existía antes, y bueno, por supuesto que esas informaciones a ellos no les importan y no quieren saber nada, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que se le daba esta ofrenda ¿a qué? Para las necesidades de qué? Para empezar quiero que queden claros, se le daba estas necesidades, que ya lo dije la otra vez, era para derecho de un apóstol, era para un apóstol, pero ya expliqué todos esos textos, segunda en 1 Corintios 9:14, los textos que ellos sacan de Timoteo también, todos esos textos los he explicado. Hay pastores en otros lados que se le dan lo necesario,
Hay iglesias muy pobres. Acá estamos en iglesias donde, en Villa es una ciudad muy prosperada, pero nosotros estamos en la afuera, ¿no? Donde hay gente muy pobre. ¿Qué le voy a pedir a esta gente acá? Un poco mandan, no sé, por decir, descalzo, algunos. Me tenés que dar el diezmo vos. ¿Qué? Tiene para poner lo necesario en la olla. Muchos salen con el carro a buscar cosas para traer para comer. ¿Qué haría? No, Dios no te va a bendecir así, como le dicen a esta gente acá y hasta dan lo que no tienen. A través de sacaron hasta el último, ¿no te contó ese hombre? Ese hombre que dijo, si Dios no te Dios no te, si no das el diezmo vos, Cristian, Dios no te cosa. ¿Sabes qué? ¿Vos te dijo lo que él hizo? Le fue a dar el último paquete de fideo que tenía al pastor. ¿Pero con qué? Porque pues su corazón estaba inclinado a que Dios le prospere. No era porque le quería dar con un corazón alegre. Porque el otro, vamos a decir, porque lo voy a decir sin pelo en la lengua. Porque estoy enojado con estos mercaderes. Cristo se enojó y le dio unos latigazos. Yo no voy a hacer eso. pero ¿qué sucede? Sé que hay un juicio. Pero ¿qué sucede? Que, sí, ganas no me faltan. Me conocen. Porque soy muy celoso de las cosas de Dios, pero yo no soy Jehová para hacerle a ellos. Me duele que le saquen a la gente necesitada. Y eso no se hace, porque yo vengo de la pobreza y no se hace eso. Eh, Perdón que me emociono siempre, porque me pone mal que hagan esas cosas ellos. Entonces, ¿qué sucede? Le dio el último fideo que tenía para comer, ¿no? Pero lo iba a decir, al final se me olvidó. Son manos chantas, eso es lo que son. Te curran, hasta son sanguijuelas, te chupan todo lo que tenés. Y entonces, ¿qué sucede? Pero vemos estos pastores que utilizan la ofrenda ¿para qué? Para pagar su hipoteca, para comprar su casa, incluso como este que me hablaba conmigo, los automóviles. Otros lo utilizan para viajar, lo utilizan para pagarse hasta los ropas, los zapatos de la mujer, los estudios de los hijos y todas esas cosas. No existe, como una vez vino a traer a uno acá que le habían pagado el viaje, no sé qué querían a escuchar acá, como iba a hacer. ¿Y qué sucede? Fíjate, como esta es una ciudad turística, vienen así y utilizan todo eso con el pretexto. Y nunca aparece eso en las ofrendas. En las ofrendas aparece que era para los santos, era para las viudas, para los pobres, no era para mantener gente así. Y fíjate que mismo Pablo, ya lo hemos dicho mucho en esta iglesia, él trabajaba con sus propias manos. Fíjate, Pablo dice cuando él se encuentra con Aquila en Hechos 18 del 1, 18.1, 3, 17 y el 8, dice, después de estas cosas Pablo salió a Atenas y fue a Corintio. En 18.2 se halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. No sé, me voy a frenar un rato acá, antes sigo dos versículos más que me faltan de este acá. Todo judío, por más que no se saben algunos, esté prosperado, ¿sabe que tiene un oficio? Hasta el día de hoy, ¿sabe que se le enseña un oficio? Porque sabemos que muchos tienen dinero, algunos de ellos, pero ellos saben un oficio. ¿Qué sucede? Fíjate que a Pablo, acá tenía el oficio de ¿qué? De hacer tiendas, ¿ah? Junto con los otros, y fíjate que los otros también predicaban a Aquila y Priscila, ¿eh? Y saliendo, estaban junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó que en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Fíjate, Dios bendeció la obra también de ellos, como ellos predicaban, incluso en el momento, ¿por qué podemos aprender? Que en el momento del trabajo, donde trabajaban, tenía gente para predicarles en ese lugar, ¿eh? Y Pablo, como otros ministros, tenían ese dinero que trabajaban con sus manos, ¿para qué? Para sustentar las necesidades, para poder hacer sus viajes, incluso como dije la otra vez, a veces se iba caminando, aprovechó para ir caminando y predicando, ¿no? Y eso es lo que sucedía, ¿no? Con estos, vamos a decir, los que pusieron, ¿no? El fundamento, o sea, los apóstoles. Y ellos enseñaron a trabajar, a abastecerse, para estar, no para estar así tranquilos, sin hacer nada, y viviendo, por decir, como siempre yo digo, a veces paso con la bicicleta, hoy sin más tardar, hoy es viernes, no me tengo que ir al trabajo con la bicicleta, y mañana también tengo que ir al trabajo con la bicicleta porque cuando vengo el colectivo están llenos, no se puede, no puedo andar en el cole. Y cuando vengo, me lo encuentro siempre. Uno viene allá con las bolsitas comprando,
el otro está allá tomando mate, en shortcito. No hacen nada. Y ni siquiera, como yo dije una vez, acá llegamos a tener 4 sermones, que ahora ya le saqué y voy a tratar de dejar 2 o 3, o sea, el domingo, y si puedo meter así un 15 minutos de algo, pero hasta decir más, hasta el sermón del domingo, yo el sermón del domingo, o sea, me quemo la pestaña buscando, no soy un que me meto a ver qué dice Matthew Henry, qué dice Henderson, o a ver qué dice el otro, trato de divulgar, fijarme qué dice el comentario Vine, buscarme allá qué dice la historia de Clave, qué dice Berco, no me gusta lo que dice Calvino, a ver aquel, y busco más o menos, indago, orando, y tengo la palabra de Dios. Muchos se bajan un sermón de internet y ya está. Lo que sucede es que al hacer así, vos bajándote un sermón de una iglesia, podés predicar lo que dice un pastor, pero eso va a contradecir cuando te bajó otro sermón que lo que dice otro pastor que de otra iglesia. Y vas teniendo una doctrina un día doctrina, porque no tenías bien la doctrina fundamentada de la iglesia, no echaste buenas bases. Y no siquiera, pero después para cobrar la plata, sí, y se lleva tiempo. Y yo lo digo, ¿sabes por qué lo digo? Porque he escuchado sermones y ellos cobran dinero y uno lee libros y escucha sermones. ¿Y qué sucede? Llegó de sermones, ese es el del libro El atributo de Dios, de Pink, digo yo, lo que estoy diciendo. Pero después lo cobro con las ofrendas. ¿Me entendés? Digo, ni siquiera preparaste el sermón, bajaste solamente. Por eso cuando utilizamos acá un libro o algo decimos, esto, me he exiliado con el tal, y viene, cuando leo toda la palabra de él. O sea, de una persona, voy a leer una carilla así. Pero si no, y encima, y peor cobrar, por eso. Es tremendo, ¿no? Pero bueno, a veces sucede eso. Vemos que Cristo entonces nunca mandó, o sea, nunca mandó en el Nuevo Testamento que se tenía que cobrar diezmo y pedir ofrenda, o sea, sino que, ¿qué es lo que mandó Cristo? Que esto lo estábamos hablando la otra vez, en Mateo 10, del 9 al 10, cuando hablaban del salario. Porque ellos lo primero que te dicen que el obrero es digno de su salario, o sea, el salario. Venía la palabra, no me acuerdo si que te pagaban el salario, pues esa época valía bastante, pues viene el salario. Pero dice así, no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, dijo Cristo. No es digno de sus euros, dólares, viajes, lo que vimos la otra vez, que se le pagan. No, es digno de su alimento. Cristo, decía en Lucas 10, del 1 al 12, el 17 dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Fíjate que si juntás Mateo, que leí, y Lucas, en una parte dice Cristo, el obrero es digno de su alimento, en el mismo contexto, hablando de posar y caminar, y en la otra dice, porque el obrero es digno de su salario, dice Cristo. En una parte, vos leís los evangelios, te vas a dar cuenta que en el que leí, en Mateo dice, es digno de su alimento, y en Lucas dice Cristo, porque el obrero es digno de su alimento. Que no sé si se puede llegar a entender, o voy muy rápido. Lo que quiero decir, que cuando ellos dicen digno de su salario, para ellos es cobrar tantos dólares, es digno de su salario. Y lamentablemente yo conozco pastores conocidos, o puedo decir entre comillas amigos, porque no son muy amigos, porque no, la verdad nunca me ayudaron acá en la obra, pero por decir conocidos, y yo lamentablemente lo he escuchado, muchos de ellos, ¿no? O sea, y son reformados algunos, dice porque deben pedir el diezmo. La otra vez cuando dije quién pedía el diezmo nadie dijo nada ya, y el nombre es muy archiconocido, y bueno, nadie se atrevió a decir nada porque sus convicciones estaban fundadas solamente en personas. Cuando te parás tenés que decir sin pelo en la lengua lo que tenés que decir. Pablo, por decir, disculpe que yo estoy hablando así, porque el domingo saben que trato de estar tranquilo y hablar, pero hoy estas cosas me ponen mal, no tengo pelo en la lengua. Pablo los mandaba vamos a decir así, tocando trompeta, porque yo soy de Buenos Aires, en la ciudad mía de Buenos Aires se decía, disculpen la palabra que utilizaba de acá, ¿no? Pero en Buenos Aires se decía, se lo mandaba con pito y cadena, se decía, haciendo ruido y así, y Pablo decía, tal persona, Juan también decía, cuando vaya para allá, los denunciaba, le decía los nombres, no se cuidaba. A Pablo mismo le tuvo que decir algo a Pedro,
que en Efesios 2 lo tuvo que decir, lo dijo y quedó escrito. Pero hay muchos tienen miedo de decirlo y dicen, ay, no saben decir que es el ministro, y son de sana doctrina, no está hablando de los mercaderes de la fe, son de sana doctrina. Eso por seguir a hombres, no seguir lo que dijo Cristo. Y entonces, ¿qué sucede? Cristo dijo que el obrero es digno de su salario, y es digno de su alimento. Eso creo que están los textos de eso, queda muy claro. Lamentablemente hoy lo vemos que ellos, con ese pretexto, vos lo ves, y yo lo escuchaba en prédica, que uno se había ido no sé qué en hotel, otro en el yate, y la mujer, y que tiene los zapatos. Yo te digo porque yo vivo, escuchaba que me cansaba. Y escuché, ¿cómo es posible? Y algo no me cerraba a mí. Y ahí pagan su apartamento, pagan los alimentos, o sea, de la mujer, que no de la mujer, sino que se van a restaurantes. De estudio de los hijos, vamos a decir, la facultad, y todas esas cosas que ellos hacen. A costa de los pobres, o sea, de la iglesia que le saca, ¿no? Y incluso dicen, hay que hacer un nuevo templo, y hay que hacer tal cosa. Y no solo eso, sino que los suministros, hay que pagar la luz, el agua, utilizan terribles luces, hacen terribles cosas, y vos tenés que pagar todo esto. Acá tenemos una lamparita, no sé si de 25, no sé de cuánto es que tuve que poner para que no me venga mucha luz. Antes teníamos la bajo consumo, ahora el día nos mandó que ponía, bueno, y ellos fueron, porque así, no se trata de eso. ¿De dónde está puesto todo ello? Su púlpito es para predicar y esas cosas. No se trata de eso, ¿no? En 1 Timoteo 6:8, ya lo dije, esto cuando ellos hablan que pero el anciano tiene que ser reconocido con doble honor, que no me acuerdo si sacan 1 Timoteo 5:17 y 18, algo así. Ya lo vi, que era un doble reconocimiento por lo que hacen ellos la tarea, no era un doble sueldo, no aparece doble sueldo ahí. La pueden buscar en el griego koiné, la palabra ahí, y no la van a encontrar que quiere decir dinero, no dice que encaja, sino dice un doble reconocimiento por lo que están haciendo. Ya lo hablamos la otra vez también. Anciano no siempre quiere decir presbítero, o sea, no quiere decir pastor, también ahí en el griego es otra palabra. Eran personas mayores, y como eran mayores, se mantenían ¿a quién? A los ancianitos, a que no podían trabajar, aquellos también a ciertos requisitos que no los hijos no tenían hijos, entonces la iglesia se hacía cargo. Por supuesto que hoy en día ha avanzado la sociedad, hoy acá en Argentina a estos viejitos por supuesto hay sustento, se lo paga, pero en esa época la iglesia era ejemplo. La iglesia en esa época era el ejemplo para eso. Hoy hay muchos beneficios para ello, pero en esa época no lo olvidemos, estudiando la histórica gramatical que hacemos, eso se llama hermenéutica, una de las 4 me parece ramas que hay, nosotros utilizamos la historia histórica gramatical. No nos olvidemos que estaban hostigados bajo, o sea, los romanos y todas esas cosas. Yo no tenía tanto beneficio acá como la presidenta que tenemos nosotros en Argentina, que, o sea, te da muchos beneficios y todas esas cosas. Andate al momento, estaban perseguidos y todas esas cosas. Entonces la iglesia, tenían todo en cosa común, se cuidaban entre ellos mismos. ¿Tiene quién lo cuida? Así podemos aprender las escrituras y hablar, pero si no saco ahí, lo veo digno de su y todo así lo saco, ve como lo tuerzo para su propia perdición. Entonces, Pablo enseñaba, o sea, cuando sacaban las ofrendas, fíjate que en 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Tenés para abrigarte? Una campera, aunque sea 2, ¿tenés algo? Y para comer, dice Pablo, con eso estemos contentos. Y es así. Lamentablemente, ¿qué pasaría con muchos de ellos si se sacaría todo eso, las cosas que tienen? Y así es lo que sucede, ¿no? Si yo cuando hablé con estos pastores le dije, ¿vos amás la obra del Señor? Y bueno, dejá todo lo que tenés. Ahora si tenés que venir acá donde hay llamamiento, no hay dinero, ¿qué haces? No me dijo nada. ¿Por qué? ¿Qué amás? ¿Dónde está puesto tu corazón? No, las cosas del Señor. Y si él me contestaba en las cosas del Señor, entonces yo le iba a decir, en las cosas del Señor, bueno, ve y vende todo lo que tienes y sigue al Señor. A ver si de verdad están las cosas del Señor. Porque Dios no te va a pagar un sueldo. ¿Lo vas a seguir igual? Cric, cric, hubo silencio. Porque no, su corazón estaba puesto en el dinero. Y es así. Ahí donde tenés puesto el corazón, es donde está, ¿no? Y ese tesoro, lamentablemente es así. Y muchos dicen, si vos estás escuchando y sos un ministro, sos un pastor, yo te digo a vos, si
no tenés que, no hay más sueldo para vos, ¿no seguirías a Dios? ¿Lo seguirías? Porque a vos te estoy hablando, porque no es para aquellos que están, de verdad, por eso lo he subido para muchos ministros. ¿Lo seguirías a Dios si tuvieras que ir a buscar pan como me tocó a mí? O como me toca, a veces traigo pan, pasé tostada, ¿lo seguirías? Incluso pondría de tu plata para subir las prédicas a internet, o así, o hacer ¿lo harías? Y eso es lo que me pongo a pensar. No, otros dirían sí, yo lo hago. Y son pocos. Y como siempre digo lo mismo, ponés acá atrás a hablar de estas cosas, después agachate porque vienen los palos, porque a muchos no les va a gustar lo que va a venir. ¿Por qué? Porque, como decíamos, pues yo soy, lamentablemente, o sea, soy una provincia, ¿no?, donde nosotros hablamos, decíamos, digamos, son frontales éramos. Y nosotros le llamamos en Buenos Aires, le decíamos mandarlo al frente. Porque lo tenés que desenmascarar. Alguien tiene que hacerlo, como dije atrás, tiene que haber un Lutero, un justo, alguien tiene que pasar al frente a decir las cosas. Cuando estés con Cristo, Cristo te va a decir, tuviste temor de hablar de mí, te avergonzaste de hablar de mí. Si sabías que yo te di conocimiento para hablar de estas cosas, yo alumbré tu mente, Daniel, con las escrituras, ¿por qué no las dijiste? ¿Qué? Le tuviste miedo al hombre y no me tuviste miedo a mí, que yo soy el que lanzo el arma al fuego. Él te podía haber matado solamente el cuerpo, pero no tuviste miedo de mí. ¿A quién le tenés miedo entonces? ¿Al hombre o a aquel que puede lanzar hacia el infierno? Ellos pueden solamente desprestigiarte, ensuciarte, ponerte cosas en el Facebook, eliminarte, hackearme el canal como lo hacen muchas veces, no es gracias a mi señora, que mi señora no sé cómo lo hace, recobra el canal, sube las prédicas, las cosas que Dios le dio conocimiento para que ella haga. Hay muchas luchas. Sí, eso sí, hackearme el canal para que no suba la prédica, para eso está mandado a hacer. Pero con argumentos bíblicos no hay. Primero Timoteo 6, 9 a 10 me voy a apurar porque si no a terminar. Y así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad, la fe y la amor, la paciencia y la mansedumbre. A este texto le falta algo. No me acuerdo si un versículo antes o dos que dice que utilizan la fuente de piedad como ganancia. Apártate de ello. ¿Eh? Utilizan la fuente, ¿a quién se lo está diciendo? Utilizan la fuente de piedad, ¿no? ¿A quién se podría estar diciendo eso? A pastores se le dice, utilizan la fuente de piedad. Porque ellos predicando utilizan la fuente de piedad. La otra vez lo dije, primera de Timoteo, segunda de, no me acuerdo si segunda de Corintios, me parece que segunda de Corintios 2:17, que yo empiezo lo tenía puesto ahí en el cartel de la puerta, que decía así. Acá no se va a entender mucho, necesitaría la otra, una Biblia que tengo acá. Esto lo leí la otra vez, y acá está, segunda de Corintios. Dice así, 2:17. Segunda de Corintios 2:17. Pero nosotros no lo hacemos así, dice. Dice así. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea de Dios nos ha dejado? Segunda de Corintios 17 dice, algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. Algunos anuncian el Evangelio ¿para qué? Para ganarse la vida. Pablo decía. Y sabés que él tenía problemas porque él decía que no cobraba y él decía que había los superapóstoles, que él le llamaba superapóstol, que estaban ahí, ellos sí cobraban. Bueno, en Miqueas 3:11 dice así, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, no está Jehová entre vosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Está hablando del pueblo mismo, dentro del pueblo, vamos a decir, dentro de la iglesia, para que si lo querés traer a la época de ahora, que hacen los sacerdotes, como vamos a decir en esta época, pastores, enseñan por precio. ¿No parece conocido esto a lo que sucede hoy, que pasaba antes también?
Entonces vemos que ellos están tras el dinero de ellos, ¿no? Jeremías 5, 26 y 27 dice así: porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazo, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están en sus casas, llenas de engaño. Y así se hicieron grandes y ricos. Ellos mismos. Yo otra vez le dije Jeremías 23 también, los falsos pastores, y bueno. Y es así, que ellos mismos. ¿Te acordás? Me acuerdo de otro profeta que dice que se habían prosperado y que dice Jehová, ellos mismos se han prosperado, dice Jehová, yo no los prosperé. ¿A costa de qué? De las cosas que ellos han hecho. Dice Jehová te ha bendecido. No, Jehová no te ha bendecido. Tú mismo te forjaste eso por medio de engaños y doblando la palabra de Dios. Pero como siempre decimos, hoy es tiempo de gracia, tiempo de arrepentimiento, tiempo de que uno se puede volver atrás. Y si lo estaba haciendo porque no lo sabía, decir, yo no sabía, estaba equivocado de esto, caramba. Estoy a tiempo. ¿De qué me sirve todo esto? ¿Qué hago? Me voy a poner a estudiar, voy a buscar información porque no me quedé muy claro lo que dijo, a ver qué pasa. Y buscar, indagar. Yo salí de una mega iglesia, a mí me costó mucho. Yo me podía haber quedado con, ¿cuánto eran? 4 o 5 mil, no sé cuánto era, no sé. Sí, 4 o 5 mil, tremendo, pantalla, de todo. Y hasta si me quedaba, no me quiero jactar, pero si me quedaba ahí, como me ha dicho una supatoria, hasta maestro decía que para ahí. ¿Y para qué me servía eso? Como Pablo. Pablo si se quedaba ahí, estaba sentado al pie de Gamaliel. ¿Qué podía haber hecho? Hasta es un sumo sacerdote, Pablo. Pero ¿para qué él se podía haber quedado? No te servía de nada. Por eso debemos subir y venir acá y empezar todo de nuevo, y empezar de mi casa a predicar, empezar de cero. Entonces, ¿qué sucede? Al final, yo quiero que entiendan esto, al final del camino nos vamos a encontrar con el Señor y Él nos va a pedir cuenta, cada uno de lo que hemos hecho. Hoy siempre lo digo, habla un hombre, no se entiende bien, pero cuando esté Él va a ser diferente, ¿no? Entonces, se trataba de eso, de tratar de abastecer a los pobres, a los necesitados, y de eso se trata, ¿no? En 1 Corintios 4:11 dice, hasta esta hora padecemos. Mira, muchos dicen, no digan que por ahí, Daniel, comés, ¿tenés hambre? Pablo no tenía pelo en la lengua. Mirá, Pablo mismo lo va a decir. Imagínate que Pablo estuviera acá, agachadito, pelado, que dice que tenía problemas en los ojos. Imagínate, Pablo viejito. Y está acá, y él dice, hermanos, Corintios, dice, hermanos de Iglesia Bautista de la Gracia, que están acá en Mar del Plata, ¿ustedes creen que ha pasado mal? Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Así estuve yo, dice Pablo. Pablo dice, 1 Corintios 4:11, padecemos hambre, tengo hambre. Le decía, muchos de ustedes están bien. Tengo sed en la cárcel donde estoy. Con las ratas, imagínatelo, porque andate bien en el contexto. Imagínate a ese hombre de Dios con los grilletes ahí puestos, porque tenés que ver, que has estudiado un poco de la historia, cómo dónde lo tenían, quizás en el agua, las lauchas, muchas cosas le hacían, muchas maldades. ¿No me creen? Hay un libro de John Fox, el libro de los mártires, John Fox se llama, libro de los mártires, a ver cuántos cobraban sueldo ahí. Eran quemados, eran hackeados, se le ponía se lo prendía un fuego con azúcar, muchos se lo quemaban con los mismos libros, de las escrituras se escondían, escapaban, la historia de la iglesia, léela, vas a ver, no existía estas cosas de ahora, pero Satanás siempre quiere esconder la historia para que muchos no alumbre la luz del evangelio, así que me voy a apurar, y esto ya lo dije la otra vez yo, en Hechos 20, del 34 al 35, dice así, antes vosotros sabéis que para que esto me han sido necesario a mí a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y el 35 que he dicho la otra vez, dice así, en todo esto me ha enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que me dijo, más aventurado es dar que recibir. ¿Qué habíamos vendido a través de Hechos 20, 35? Que Pablo había reunido ¿a quién?
a los ancianos. ¿Qué eran ancianos? A los pastores. ¿Qué le enseñó a los pastores? Ustedes deben cobrar bien, como dijo un pastor muy bien, pero muy conocido acá en la doctrina, pero muy conocido acá en la doctrina, que no voy a decir el nombre, pero dijo, el pastor tiene que estar muy bien pagado. Y yo los veo en la mayoría de los Facebook que lo tienen puesto a él, la cara de él. Y no lo puedo creer. ¿Y qué sucede? Que Pablo dice, a ustedes, pastores, les he enseñado que trabajando, ustedes deben trabajar, pastor, así trabajando, se debe ayudar al necesitado. ¿Por qué? Porque yo le enseñé que con estas manos he trabajado para mí y los que están conmigo. Yo soy apóstol, decía. ¿Y qué dijo? Y no nos olvidemos que el Señor dijo, más feliz es dar, o más bienaventurado, si lo querés leer así, es dar que recibir. No recibir que dar. ¿Ah? Pero es más fácil recibir de las ofrenditas que dar de las ofrenditas como Dios mandó a los huérfanos y a la viuda. En Hechos 18, del 1 al 13, después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corintio, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto. Esto ya esto lo leímos. Que Pablo tenía un oficio y Pablo nos dejó el ejemplo de trabajar. Esto que ya lo hablé también del vivir del Evangelio, de 1 Corintios 9, 14, que a la que anuncia el Evangelio, que vivan el Evangelio. Vamos a ver, este es el texto caballito de batalla de ellos. Y siempre digo lo mismo yo, que Pablo dice, a que anuncia el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ya lo vimos en Mateo, vimos en Lucas, que vivir era la comida y el abrigo. Mientras tengamos esto, estemos contentos. Pero no vivirme la gran vida loca, vivirme todo, que tengo todo, no hago nada, tengo el dinero, porque en euros cobran algunos, cobran en dólares. Yo conozco pastores de verdad que tienen hasta buenas camionetas, viven acá en el centro, y están muy bien, muy bien, hasta auto, después de auto, muy bien. Y me han visto a mí acá, yo no tenía ni banco para la iglesia, ni banco. Cuando empecé, no sé dónde empezamos, nos reunimos como en una mesa así. Después me armé el púlpito, nos sacrificamos hasta las zapatillas, ni zapatillas para comprar, no nada, no digo para mí. Negando las cosas de mi esposa también para ayudarme en la obra, pudimos comprar 2 bancos más o menos y ahí vamos a ver si sigue creciendo o no, o Dios añada lo suyo, veremos cómo haremos. Pero no le dijo a Daniel, necesitas unos bancos. Semejante iglesia, a ti para arriba, que no se ven porque ya pasaron las nubes allá de arriba. No, ve y que Dios te bendiga. ¿A dónde está el amor de Dios ahí? Pero conozco, gracias a Dios, hermanos, muy lejos, de otra parte, no me acuerdo bien no sé si Mississippi, no sé por ahí, Mississippi. Buenos pastores que ni siquiera han tenido una conversación, hablan inglés encima porque no lo entendemos, nada, porque me pone cosas en inglés y no fuera porque mi señora lo traduce, yo no entiendo nada, porque me está hablando, para mí está hablando en lengua, porque hablan en lengua inglés, yo estoy en castellano, y de allá, él me mandaba libros para que estudiara, comentarios, y los más cercanos que están al lado mío, ¿qué pasa? ¿A dónde está el amor de Cristo? Y cobras tenés muchos, yo no entiendo, no estamos para jugar, pero no entiendo estas cosas. Entonces, 2 Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermano, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque nosotros mismos sabéis que de manera debéis imitarnos, que nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Sino que trabajamos con afán, y fatiga de día y de noche. Mirá lo que dice Pablo, voy a hacer un estudio exegético, o sea, por arriba. Y no recibimos el sueldo de nadie más, de balde. No dice así, y no comimos el pan, porque lo veo digno de su comida. Y acá Pablo dice, y no comimos el pan de nadie, porque él era digno de su salario. ¿Qué es digno de su salario? Digno de su comida, porque Cristo le mandó que todo lo que le pongan en la mesa que ellos tenían que comer. Pero él dice, nosotros no comimos el pan de nadie, sino que trabajamos con afán de día y de noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. ¿Gravoso qué? Sacarle la comida.
No era como hoy, ellos tenían espiga, trabajaban la tierra, no había, claro, tenemos la mente en el 2013, bancos, edificios, amigos, hermanos, ellos tenían que trabajar con sus manos, regar la tierra, orar fervientemente si Jehová mandaba agua, lluvias de bendición para que le crecieran las cosechas. ¿Ves? Si te metes en el estudio hermenéutico histórico gramatical, te vas a dar cuenta. Pero aparece uno que estudia y ¿qué te dicen? Ah, este estudia. Este no, sos un teólogo. No, no les gusta que venga la luz del evangelio y le muestre las cosas que tienen en la oscuridad. Entonces eso es lo que sucede. Hay que denunciarlo. Y no lo hago siempre. Yo, saben que mi propósito es siempre hablar de Cristo y las cosas que se han explicado. Pero esta cosa creo que ya, creo que Dios hace rato demandó en mi corazón de hacerlo. Y voy a cumplir lo que tengo que hacer y seguiremos en la iglesia como siempre, estudiando de la palabra de Dios, edificándonos, pero esto era necesario decirlo, ¿no? Y que dice Pablo que no comimos el pan, no el sueldo de ustedes, para no ser gravoso, porque no tuviéramos derecho, ¿ve? No porque no tuviéramos derecho, ¿ve? Derecho de un apóstol, 1 Corintios 9:14, que ellos dicen, ahí está el derecho. Dice, pero el obrero es digno de su salario. Y dice, derecho de un apóstol. ¿Qué era el derecho de él? Comer el pan. ¿Ves? Ahí está, clarito. En todo, pues si leemos todas las escrituras, el Espíritu Santo nos va a traer luz. Eso, no comieron pan, porque comer pan era su salario, era su derecho. Pero él no quiso ni comer pan. No olvidemos que ellos a veces la comida no era como estos grandes manjares que comen ellos. Ellos partían el pan y oraban, pan, pan. Y eso es lo que sucede. Dios le daba pan, o en el Antiguo Testamento le daba maná. Y se quejó el pueblo porque había maná. Cansados de esto, estamos cansados de este maná. Y hoy, lamentablemente, han pasado eso, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ordenamos que si alguno no quiere trabajar, lo siento, no comas. Dios mandó por causa de la... No es que no está mal decir que por causa de la caída del pecado a trabajar, porque antes de la caída ya el hombre labraba la tierra y trabajaba de lo que había en ella. Ya lo he explicado muchas veces, no es maldición trabajar, es un beneficio, Dios le ha dado eso para que el hombre trabaje, ¿no? No dice mucho más porque por causa del pecado, no fue. Lean el Génesis bien, los primeros versículos van a ver que ya Adán trabajaba y labraba la tierra y comía. Entonces, el hombre debe trabajar para comer, solo que sí, después lo que sucedió, sí, después vino con el sudor de tu frente, ahora ya les cuesta más. Pero sí él trabajaba al principio, ¿no? Entonces, manda, o sea que todo hombre debe trabajar, ¿m? Y no agarrar la ofrenda para comprar el electrodoméstico, para comprarme las últimas corbatas, el último traje, y puedo decir muchísimas cosas que si las digo lo voy a decir, porque hoy tengo un pelo en la lengua, que yo me he comprado las corbatas ahí usadas, 5 mangos, el traje que tal vez tengo el saco del muerto, que le digo yo, y otros que me he encontrado, y no tengo vergüenza. ¿Qué decir? Porque hay que decir las cosas y ellos no tienen vergüenza de decir estas cosas. Entonces, deben trabajar. Lo que sucede es que estos mercaderes de la fe han acostumbrado a la gente a esto, ¿no? A que se los mantenga, por decirlo, ¿no? Vamos a ir cerrando entonces, porque si no, ya veo que ya como que están mirando mal. Bueno, agradecemos al hermano Marcelo Barcos, o sea, por parte del informe, del estudio que está en Binabel, y que estemos recapacitando o pensando, como dije a través que ellos estuvieron escuchando, que vamos a decir, bueno, yo doy la ofrenda o doy esto después que hagan lo que quieran. Y como dije a través, no es lo que hagan lo que quieran. Vas a rendir cuenta por tu mayordomía, por el sueldo que Dios te ha dado y cómo lo has ministrado. Si le estás dando a un pastor que lo está invirtiendo en algo que ni siquiera sabe porque lo que está invirtiendo, vas a rendir cuenta porque vas a ser partícipe del pecado de él, con la plata que le has dado. Y eso es lo que sucede, que en el tribunal de Cristo, y más he escuchado esto, porque al escuchar esto, peor todavía condenación va a haber.
para ti. Así que vamos a cerrar y vamos a orar. Amado Padre, ya he anunciado como atalaya, he advertido al pueblo. También sé, Padre, que hay pastores que son viejitos, no tienen sustentos, y la congregación es su deber darle lo necesario para que ellos puedan comer, que aquellos lugares que de verdad se ayudan a los ministros, dándole las cosas necesarias como abrigo, ropa y las cosas que tengan para sustentarlos, para que ellos puedan vivir dignamente y no que tengan dinero para estar viajando y haciendo todas las cosas que hay en la concupiscencia de su corazón, sino que puedan tener aquellos que predican bien y fielmente la palabra, que sean reconocidos con honor a ellos por el trabajo que realizan, mayormente los que enseñan, que le den las cosas necesarias como para que ellos puedan comer y vivir. Y esa fue la intención. Así que, como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia. Amén.